Vamos a tratar en el programa de siempre darnos un espacio en algún punto de la semana de reflexionar, de conversar, de bajarnos del caballo y decir ya, reflexionemos y conversemos respecto de la temática que nos ha tocado esta semana, la violencia, la inseguridad, el debate de la ley Naín Retamal, pero también creo yo desde algo que se habla poco, que tiene que ver con la realidad carcelaria, de la poca reinserción o de los casos exitosos de reinserción, de qué podemos hacer para mejorar aquello. De pronto usted puede fruncir el ceño cuando se habla de las cárceles. Bueno, yo las invito ahora a escuchar a un hombre que tiene experiencia en la materia y que lleva décadas estudiando el fenómeno y trabajando para que más personas puedan reinsertarse en la sociedad. Hablo del padre Nicolás Vial, a quien le doy la bienvenida al Tiempos Violentos. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes. Estoy feliz de venir acá, aunque me cambiaron varias veces la hora. Le cambiamos varias veces la hora, y sí. yo dije ya, la tercera, la tele es tremendo. Si hay una cuarta, no. Tercera nomás. Nos salvamos justito. Claro. ¿Sabe, padre? Ha llegado el momento de conversar, estos tiempos de conversar. Y la gente de la tele, pues, padre, cambiamos los horarios, creemos que el mundo gira alrededor nuestro y estamos súper equivocados. Así que mil disculpas por cambiarle la fecha con anterioridad. Oiga, usted partió en el tema carcelario hace muchísimo tiempo, año 77, si no me falla la memoria, cuando todavía era seminarista a los 21. Había entrado al seminario el año 77 y en realidad empecé a trabajar para ir a las cárceles. Y si tú me preguntas por qué, ni sé por qué. Ah, ya. Pero había algo que en mi profundidad que me decía, oye, ¿por qué no ayudas en las cárceles? Siempre se hablaba de las parroquias, los futuros sacerdotes de parroquia. Claro. Y yo dije, bueno, ¿y las cárceles? Ahora, ¿por qué me vino? Siempre, ahí hay un misterio divino que me llevó a pensar en estas cosas. ¿Fue un hecho puntual? No porque yo fuera choro, ni porque yo dijera, oye, yo quiero ser distinto, nada de eso. Y entonces el 79 fui autorizado por el Ministerio de Justicia en la época, ¿Ya? que era muy riguroso Sí. para entrar a las cárceles, el que podía ingresar y podía empezar en la cárcel de menores, lo que había sido Tres Álamos, que se había convertido 2 años antes en centro juvenil, Mira. donde habían alrededor de 300, 400 jóvenes. ¿Usted había tenido algún acercamiento con el mundo carcelario? ¿Tenía algún prejuicio respecto a la cárcel? ¿Qué pensaba de lo que sucedía en las cárceles antes de empezar a trabajar en las cárceles? No pensaba nada, pero algo yo creía que había que hacer distinto en este mundo desde el punto de vista de la Iglesia, y que si todos o la mayoría iba a la educación o iba a las parroquias o iba a lugares más clásicos, yo dije, ¿por qué no las cárceles? Que es un lugar muy importante en donde la sociedad de alguna forma se refleja, porque las cárceles en pequeño es la sociedad en grande. Lo que pasa en una cárcel pasa en la sociedad grande. O sea, Por eso, tenemos las cárceles y las personas que están en las cárceles como reflejo de nuestra sociedad, simplemente. absolutamente. Y no es distinto. ¿Y por qué la sociedad frunce el ceño, mira para el otro lado? Cuando hablamos de la cárcel, como que nos gusta dejar el tema carcelario debajo de la alfombra. Nos cuesta como sociedad. Son excepcionales quienes están ahí, donde las papas queman constantemente. Mira, yo pienso que la gente tiene una idea equivocada de que el combate a la delincuencia se hace a través de aumento de cárceles, mayor dotación policial y aumento de pena. Cuando entra de partida un político, con todo respeto lo digo, y dice, para combatir la delincuencia hay que hacer más cárceles, está completamente equivocado. Porque la sociedad necesita justicia, igualdad, oportunidades. Eso es la verdadera seguridad nacional. Hoy día el sistema garantiza la posibilidad de justicia, de seguridad, de oportunidades. Si lo garantizara, no tendríamos los eventos dramáticos y esta sensación de desborde delincuencial, que puede ser cierto o no. Pero el punto está en que si tú trabajas a 2 líneas, la recuperación o mal llamada rehabilitación, porque es habilitación, porque esa gente nunca ha estado habilitada, siempre ha estado marginada. Entonces, cuando tú dices, voy a rehabilitar, ¿qué haces? Voy a llevar a donde estaba. Entonces, cuando alguien dice, mira, esto no viene o no convence a nadie, más cárceles, claro, a la gente en general le convence porque la represión la cree más efectiva, pero no hay pena que no termine. Y esa persona va a llegar a la cárcel, va a llegar a la sociedad, a la calle, una vez que cumpla su pena,
y va a ser mucho peor el comportamiento porque pasó por las sombras de la prisionización. ¿Qué es prisionización? Son los códigos que inconscientemente se van adquiriendo producto de la privación de libertad. Entonces, cuando uno no trabaja en el desaprendizaje de todos esos códigos que se han ido casi como por osmosis, metiéndose en la mente humana, esa persona nunca va a cambiar en su forma de ser en la sociedad libre. Y es lo que por eso que nosotros siempre trabajamos mucho antes que generar una especialidad en qué sé yo, como gaffiter o como cualquier otra cosa. Lo que sea, primero, lo psicosocial. ¿Cuáles son las profundidades y las grietas que ha dejado un mundo marginado y un mundo en la privación de libertad? El paso por las cárceles. Sí. Hoy la reinserción o habilitación, ¿cierto?, de las personas que están privadas de libertad es excepcional, es una cosa muy excepcional, es algo que se puede transformar en regla, o sea, podríamos tener un proceso exitoso de habilitación de personas que están privadas de libertad en Chile. ¿Cuánto nos demoraríamos en un proceso como ese? Mira, yo le pregunto a la comunidad, a usted que está viendo, señora o señor, ¿qué prefiere? ¿Gastar una inmensidad de recursos estatales en algo que no tiene productividad y que al salir de la cárcel la persona sale peor, o invertir mucho menos lucas en la prevención? Yo le digo siempre estoy escribiendo y advirtiendo, el municipio, que es el gobierno más cercano a la comunidad diaria, al pueblo, es el que debe tener y conocer cuáles son sus bolsones de conflicto social, en donde a través de sus asistentes sociales, en donde a través de sus terapeutas, de sus profesores, sus colegios especializados, podríamos ir sacando este tema de los niños que están desde muy pequeños, que salen a la calle por faltas de afecto, porque no hay familia, porque no hay amor, porque no hay afecto. Nosotros tenemos un programa en un municipio, importante municipio, no voy a decir el nombre, pero en ese municipio trabajamos en conjunto con un gran colegio. ¿Qué nos dicen los papás? O la mamá, porque a veces no hay papá, o la abuelita. Estoy aprendiendo a ser abuelita, estoy aprendiendo a ser mamá, o estamos aprendiendo a ser papás. No sabe la gente. La gente piensa que el grito, que la violencia, tiempos de violencia se han desatado sobre nuestra patria. Tiempos de violencia cuando un niño se le deja solo es muy violento. Es muy violento. Tiempos de violencia cuando hay solamente el reto, la agresión, la amenaza, el hambre, la falta de afectividad. Son los tiempos de violencia más profundos que van dejando en el niño una huella que no se borra simplemente el día de mañana con habilitar para un trabajo, por muy bien rentado que sea. Nos pasó en un caso, pensábamos equivocadamente que esa era la solución. Y con conexiones con empresarios, estoy hablando de muchos años atrás, nos duraban 3, 4 días la gente que iba a la empresa. ¿Por qué? Porque el capataz, por decir un ejemplo, le decía, oye Pedro, ¿por qué anoche no me dejaste terminado el aseo? Y dice, ¿qué me venía a decir tú? Yo soy mucho más capaz. Y duraban 2 días. Claro. Entonces nos damos cuenta que hay problemas tan profundos aquí, cuando eso empieza a modificarse, y eso se modifica con oportunidades, con paciencia, con amor, con estar siempre diciéndole, tú puedes más. Ahí empieza el cambio. Luego puede ser un gran trabajador, un gran empresario incluso, hasta un gran candidato para cualquier habilitación política. Oiga, padre, ¿qué le parece este titular que le va a presentar a continuación? Y que habla de la cantidad de reos que se proyectan o de internos que se proyectan. El gobierno proyecta 50.000 internos, se dice, ¿no?, en 2024. 8.000 más que la capacidad actual. Y se hace una radiografía a la sobrepoblación carcelaria. Prácticamente todas las cárceles están sobrepobladas, hay hacinamiento, viven en condiciones muchas veces infrahumanas, y eso definitivamente no es una solución, no nos ayuda a la meta de lograr habilitar personas para que sean un aporte a la sociedad. Entonces, ¿qué le parece a usted que la proyección sea de que esto solo va a crecer? Estamos enfocando mal el problema. Eso no significa que no entienden el problema y no tienen tampoco la humildad de consultar a los que hemos trabajado por años, y no solo Paternitas, muchas otras instituciones grandemente exitosas. Entonces, ¿por qué no nos llaman
porque nosotros no tenemos la panacea, pero la manera o el modus operandi que hemos tenido ha sido exitoso en ese aspecto. ¿Por qué no vamos juntando experiencias y vamos aplicando esas experiencias, quizás en pequeños grupos? Si no creen, no sé si no creen a los privados o piensan que el que tiene el poder y la varita mágica es el Estado, no es así. Pero ¿dónde está el problema? Porque uno dice, bueno, esto todo lo queremos resolver. Todos los presidentes o presidentas que han pasado por la moneda y todos los políticos dicen, bueno, esto hay que solucionarlo y se van por la vía penal. Rigidizar las leyes, entregar más facultades a las policías, perfecto. Pero nadie hace el trabajo de largo plazo. Da la idea, por lo que usted nos cuenta, que en el fondo están preocupados de su periodo, de la elección que viene a continuación, porque hablar de poner mano dura da voto y en vez de decir, versus decir vamos a hacer un trabajo a largo plazo, nos vamos a mover 30 años. ¿Qué político piensa en 30 años hoy día? No lo sé, no lo veo. Es más rentable el populismo y mientras más amplio sea el populismo es mejor y la gente, como ya no es tonta, porque la gente piensa, el político piensa que votan los tontos, parece. Entonces dicen estas cosas y la gente, algunas personas todavía creen en estos aspectos, pero la gran mayoría sabe que esto es una aspirina. Y ir al fondo de la cosa. Yo no digo que se trabaje también con temas penitenciarios. Hay necesidad de hacerlo, porque el que está delinquiendo, una manera de que se chante, como se dice vulgarmente, es, oye, mira, esta condena, aquí tiene una posibilidad, trabajemos con él, claro. Pero el gran trabajo es el preventivo, desde las tiernas edades de los niños y de las familias que tienen que salir, a veces una mamá, a tempranas horas de la mañana para traer el pan a la casa. ¿Y con quién quedan los niños? Entonces, cuando se habla de la deserción escolar, un concepto estigmatizador, no es deserción, es exclusión. Se excluyen porque son distintos esos niños. No es que no quiera ir, es que el sistema lo deja fuera. Lo deja fuera porque no le atrae, porque tiene otra manera de desarrollar su saber, porque lo hacen competir con el que tiene una calificación de 6,5 y él le ha costado más porque es distinto, claro. Pero no es menos inteligente. Sí. Y no hay ese espacio para él que es distinto. Sí. Entonces se siente excluido. Ahora, yo digo, el profesor que debiera ser el mejor pagado de Chile, el mejor pagado porque es un maestro, la familia como tríada, la familia fundamental, los valores, los principios, el amor, el afecto, la escuela y la sociedad. Sí. Cuando falla una de estas, falla todo. Falló todo. Usted ha visto miles de casos, miles de historias, hay algunas que han sido retratadas en los medios y han sido bulladas, polémicas incluso, pero ¿hay alguna historia de la cárcel que usted diga, esta historia a mí me remueve el alma porque me emociona cómo esta persona se esforzó y logró habilitarse para estar nuevamente en sociedad? Un caso de lo que se conoce como reinserción exitoso. ¿Hay uno que usted diga, este caso, jamás me voy a olvidar este caso? Hay muchos, hay muchos. ¿Me puede contar alguno? Hay una familia, sin nombres, Sí, claro. Una familia en donde el padre estuvo 28 años, 28, no seguidos, pero vinculado al mundo delictual. Su madre, la esposa de este hombre, fue capaz, en el tiempo en que su hombre estaba en la cárcel, de ser madre, papá, amiga y maestra, inventándole cosas entretenidas, porque ese es su problema. La escuela no es entretenida en muchos aspectos para los niños, para que no salieran a la calle y vieran que en la casa hay espacios atractivos y consoladores. Y esa mujer fue, con esa actitud, la que fue logrando entusiasmar a su marido para mostrarle otras perspectivas y que la familia es el bastión más importante de la sociedad. De ese caso hay mucho, pero hay otro caso, o algo que también me llamó la atención cuando yo entré a las cárceles el año 92. La penitenciaría, el centro más conflictivo simbólicamente Sí, claro. de Chile, Sí. me dicen los internos un día, ¿usted para qué viene para acá? ¿Por qué no se preocupa de nuestros hijos? Son los que están realmente necesitados.
¿quién los atiende? Los hijos son los que tienen que salir de este círculo infernal en que estamos nosotros. Fueron los padres los que fundaron Paternitas. Me entusiasmaron. Y yo fui donde el cardenal de la época y le dije, mire lo que me han dicho los hombres privados de libertad del óvalo en la penitenciaría. Wow. Respondamos. Y nació Paternitas. Mire, tengo unas palabras suyas. Increíble. ¿Puedo mirar para allá? Qué historia. Mire, padre, nomás de esa vuelta. Mire, vaya, ahí está el monitor. La Que habían bares y tabernas fantásticas por todos lados, a vista y presencia de la policía. Claro. Y la mejor taberna estaba en la Casa Blanca. Y se le compraba el mejor alcohol a los que traficaban. Eso es crimen organizado. Entonces, la pregunta, cuando hay un espíritu y un deseo de cambio, cuando nos preguntamos, ¿qué Chile queremos? En verdad, y no un Chile de luciérnaga, claro, en donde yo dé un paso más adelante que el otro porque tengo una idea más interesante y más estrellada, vamos a lograr. Pero cuando aquí, las debilidades de Chile, la corrupción y las maras o el crimen organizado, cuando descubre las debilidades de un país, se mete suavemente y va penetrando las bases. Mira, ahí estamos destacando lo que usted nos decía, ley seca en Estados Unidos. 100 años después, quienes luchan aún por erradicar totalmente el consumo de alcohol en el país. Claro, un debate que se está dando en Estados Unidos, pero es verdad, cuando se genera la ley seca, el mercado negro de inmediato aparece. O sea, endurecer la mano, a todas luces, no es siempre el mejor camino. No. Ahora uno pregunta, ¿por qué al final el consumo de droga desenfrenado? Yo no digo que haya adictos porque se hicieron por algún motivo, ya, ahí habrá, pero
el dolor, el vacío, la existencia sin sentido, el maltrato, los abusos diversos desde la niñez. La recuperación de un individuo, hombre o mujer, no es de un día para otro. ¿Cuánto demora? Puede Puede ser- durar toda una vida. Yo siempre he dicho, una persona que contrae lamentablemente cáncer, le dice el médico, mire, usted está libre. Hasta los 10 años después puede decirle, usted lo superó. Yo equiparo un poco eso. Mira. 10 años de lucha, porque cae, porque vuelve a caer, porque la vida es así, sinuosa, Sí, sí. no es pareja. Sí. Entonces, psicosocial, enseñarle a lidiar con los problemas, con los dolores, con los sufrimientos personales, con el maltrato, con el abandono, con la desidia estatal y gubernamental. Eso genera mucha delincuencia y también consumo desenfrenado de drogas. Padre, yo le quiero agradecer que se haya dado este espacio para conversar con nosotros. Teníamos muchas ganas de conversar con usted, de tener otra visión respecto a lo que pasa tras las rejas. Hay mucho prejuicio en torno a la cárcel, hay mucha idea preconcebida que no nos aporta, que no nos ayuda. Y yo sé que hay una parte de la sociedad que busca, más que justicia, busca venganza. Y ahí tenemos que enfocar bien el tema, tenemos una responsabilidad nosotros como los comunicadores de tratar de hacer un aporte a la conversación. Así que le agradezco que haya venido. Un abrazo para usted, para todo el equipo de Paternitas, de la Fundación Paternitas, que hace décadas trabaja Muchas con las gracias porque se cárceles. interesan ustedes por esos temas, que no son muchos. Para eso estamos. Gracias. Que le vaya bien, buen fin de semana. Nos Igual- vemos. Igualmente. Hasta el lunes. Bueno, nos pueden ver en nuestras repeticiones a través de las redes sociales. Gracias al equipo de Tiempos Violentos. Nos reencontramos el lunes con un capítulo de estreno. Nos vemos. Chao.